Diversas dificultades, enfermedades, diferencias individuales, deficiencias en funciones intelectuales, inseguridad, aislamiento e infelicidad son muchos de los problemas que enfrenta una persona de la tercera edad y la vejez. La idea de la educación en la tercera edad es algo que beneficiaría en cierto ámbito la salud del anciano y llenaría el deseo de ser útil. Es por esto que a continuación yo, Agarly Sánchez, estaré abordando estos puntos importantes y además el objetivo que tiene la pedagogía social en cuanto a este tema. Nuestro tema de hoy es Educación de la tercera edad y la vejez de nuestro Manual de la Pedagogía Social. ¿Qué es la vejez? La vejez es un proceso de cambios determinados por factores fisiológicos, anatómicos, psicológicos y sociales. La mayoría de las definiciones de la edad enfatizan el aspecto biológico, afirmando que es un proceso progresivo de cambios fisiológicos y anatómicos adversos, producto del paso del tiempo que siempre termina en la muerte. La lectura nos resalta que para un psicólogo, esta definición es limitante porque sus intereses van más allá de la percepción de la edad, como un conjunto de fenómenos conductuales, restricciones o una mayor probabilidad de muerte. Tradicionalmente, la edad cronológica ha sido un parámetro para determinar el inicio de la vejez, haciendo referencia a la edad calendárica o al número de años que ha vivido una persona. Sin embargo, no es el mejor parámetro para determinar la productividad y competencia del sujeto hacia sí mismo, así como hacia su familia y la sociedad. Ahora bien, la tercera edad. La tercera edad es el periodo que comienza al final de las actividades laborales y corresponde aproximadamente a la edad de 60 o 65 años y más. Esto en sí mismo es una fase fundamental para despertar a experiencias nuevas e inéditas. En la concepción social actual de la medicina se acostumbra a hablar de tercera edad a partir de los 65 años y de cuarta edad a partir de los 80 años. Pero, como decía anteriormente, la tercera edad es una etapa de dificultades y problemas. Es una etapa que está asociada a diversas dificultades particulares, como por ejemplo ciertas enfermedades, que podemos mencionar los problemas musculares, problemas de movilidad, demencias, entre otros más. Esos problemas pueden acarrear un deterioro físico y emocional que les perjudica gravemente en su salud y bienestar. Entre los problemas del anciano están las necesidades, que en esta incluye la alimentación, la higiene, actividad física, estimulación sensorial y seguridad emocional. También tenemos las alteraciones mentales, en las que está el deterioro de la capacidad para la solución de problemas, deterioro de vocabulario y de conocimientos concretos. También tenemos el deterioro sensorial, que incluye la vista cansada, la pérdida de audición, cambia el sentido del gusto, puede perder el sentido del olfato, entre muchas más. También el delirios y estados confusionales, que ante las situaciones cotidianas se pueden encontrar aturdidos y desorientados, suele ser debido a alguna enfermedad física o etc. Trastorno afectivo, demencia, que sabemos que es la pérdida progresiva de facultades mentales, y por último, parafrenia. Pero esto no es todo. También tenemos las características negativas de personas de la tercera edad. En las personas mayores, las diferencias individuales se pueden encontrar debido a las características de la personalidad, y las diferencias individuales se ven reforzadas por la acumulación de experiencias de cada individuo. Por ejemplo, en la vejez, la capacidad de una persona para funcionar disminuye. Se pueden encontrar disminuciones en las siguientes funciones mentales, como son análisis, síntesis, razonamiento, ingenio, percepción, entre otras más. Es importante señalar que mientras los adultos mayores se mantengan activos y productivos independientemente de las actividades laborales en las que participen, su deterioro mental reduce. Se encuentran con miedo por las personas mayores, desconocidas,
etc. Las crecientes pérdidas físicas e intelectuales también crean una gran sensación de incertidumbre. Estos problemas se ven exacerbados por normas culturales que los colocan en desventajas frente a los jóvenes y por lo tanto dictan los roles que deben desempeñar. También tenemos lo que es la depresión y la regresión. Estas son otras de las reacciones negativas que pueden experimentar adultos mayores. Esto al enfrentar el dolor y la depresión causados por la pérdida de un ser querido. Y la depresión no es necesariamente un síntoma del envejecimiento, sino que esta está asociada con las condiciones sociales estresantes en las que viven los adultos mayores, lo que lleva al aislamiento. Las personas mayores también experimentan una creciente necesidad de seguridad en una etapa de la vida en la que los recursos físicos y mentales están disminuyendo rápidamente. Y esto provoca frustración, miedo e infelicidad, como vemos aquí en la pantalla. Uno de los cambios sociales que se produce más adelante en la vida es la jubilación, que más adelante estaremos hablando sobre esto. La sociedad y la vejez. No es imposible encontrar adultos mayores optimistas que ven sus últimos años como una etapa importante de la vida. Pero no es de extrañar que entre las personas mayores prevalezcan autopercepciones pesimistas, ya que esto se refleja a nivel social en el concepto estructurado de la vejez. Considerando los aspectos negativos, es innegable que el adulto mayor estará sujeto a comportamientos, actitudes y juicios que incluyen estas ideas, tanto a nivel familiar, comunitario, hospitalario y en última instancia a nivel social. También, como decíamos antes, este tema es caracterizado por características positivas en la interrelación de fenómenos socioambientales. La autoimagen es un aspecto importante relacionado con la salud y el bienestar de una persona, principalmente en ancianos. Como un tipo de personalidad que se refiere a la autoestima. Ahora bien, relacionando nuestro tema principal, tenemos la educación en la vejez. Según la lectura, si analizamos los términos envejecimiento normal y envejecimiento patológico y los factores que influyen en cada término, podemos ver que los factores biológicos, psicológicos y sociales pueden determinar la presencia de una u otra forma de envejecimiento. En cuanto a los principales aspectos psicológicos y sociales, se pueden decir que durante el proceso normal de envejecimiento se desarrollan o se rompen algunos procesos psicológicos que se compensan y son capaces de afrontar bien el estrés, teniendo en cuenta las fuentes de estrés que se producen. En esta etapa, la salud, la pérdida de limitaciones, aislamiento, soledad, autoestima, sentido optimista de la vida, entre otras más, incluye al envejecimiento patológico. También esto incluye la pérdida progresiva e irreversible de los procesos mentales, poca capacidad para afrontar el estrés, autoestima negativa, pesimismo, sentimientos de soledad y abandono, entre muchas más. En términos sociales, reemplazo el desarrollo de roles, el apoyo social, que entra la familia y la comunidad, la posibilidad de autoestima, los vínculos familiares amistosos, la presencia de actividades productivas en la vejez, diferencias no destructivas entre generaciones, la falta de apoyo social, la dependencia forzada. Todas estas características negativas y positivas que afectan a una persona en la tercera edad y anciano. Con referencia a la actividad mental, es decir, funciones psicológicas de las personas mayores y sus oportunidades educativas, sabemos que los procesos mentales se ralentizan en la vejez debido al declive neuropsicológico que se manifiesta a esta edad.
Los pensamientos, las percepciones son anulados por el interés y motivaciones que puede tener en el aprendizaje. Por lo tanto, se deben tener en cuenta los aspectos emocionales como la motivación y la inspiración. Pero, ¿dónde entra la educación hasta aquí? Bueno, la educación en la tercera edad debe comenzar ofreciendo educación a adultos mayores para mantener su autosuficiencia, ajuste social y mantenerse en contacto con los desarrollos sociales actuales. Tienen que ser conscientes de que los asuntos mundiales actuales, como el propio tiempo, se debe considerar la posibilidad de buscar en profundidad formas apropiadas de transmitir el mensaje de educación y formación a las personas mayores. ¿Por qué? Bueno, al educar al grupo de la tercera edad, es posible darse cuenta de que las personas mayores están interesadas en el futuro y sienten que son partes de la sociedad con funciones y roles sociales. Los centros de salud, los centros educativos, las familias y las comunidades son importantes agentes de la interacción con los adultos mayores, que pueden estar motivados y preparados para esta etapa. También están lo que son las universidades para mayores, que estas juegan un papel vital en el proceso de educación de las personas mayores y en la actitud de las personas hacia la vejez. Se trata de crear una cultura de envejecimiento, brindar a las personas mayores oportunidades de educación y autodesarrollo, y con la ayuda de este proceso educativo, promover la conciencia del valor de esta etapa en el ámbito social. Como por ejemplo la Universidad UTE. La UTE es una institución de educación superior donde los adultos mayores pueden encontrar un lugar y un momento para demostrar que cada edad es apta para aprender, crecer, identificarse consigo mismos y descubrir su potencial, su valor y habilidades debido a su condición de salud. La Universidad de la Tercera Edad es un centro educativo innovador y complementario en el sistema de educación superior dominicano, llenos de determinación para desarrollar métodos educativos adecuados a las necesidades específicas de los adultos, que fortalezcan la estructura científica, sociológica y cultural del país. Entonces, anteriormente yo mencionaba la pedagogía social. Y tenemos objetivos de la pedagogía social y la tercera edad, que nos dice que uno de ellos es conocer las características biológicas, psicológicas, políticas, pedagógicas de las personas mayores. En segundo lugar, identificar los diferentes servicios y recursos existentes en relación con las personas mayores. Tercero, valorar los principales modelos de intervención socioeducativa con las personas mayores. Cuarto, diseñar y elaborar programas para las personas mayores desde la perspectiva de la acción socioeducativa. Y por último, diseñar y elaborar programas para las personas mayores desde la perspectiva de la acción socioeducativa. Es decir, que la pedagogía social apoya significativamente la educación en la tercera edad, ofreciendo sus objetivos para diseñar y elaborar programas que beneficien la salud y el bienestar de estas personas. También tenemos lo que es la gerontología. ¿Y qué es la gerontología? Bueno, es un campo del conocimiento que estudia la vejez y el envejecimiento de la población. Esta se ocupa de todos los aspectos de la promoción de la salud, pero no es una especialidad médica, ya que la lectura dice que esta aborda aspectos psicológicos, sociales, económicos, demográficos y otros relacionados con las personas mayores. La gerontología incide en la calidad y condiciones de la vida de las personas mayores, al diseñar, implementar y monitorear políticas y programas que benefician a la población mayor. De esta manera, añade vida a los años en lugar de años. Esta también estudia diversos cambios,
como son la biología del envejecimiento, clínica, educativa, social, ambiental, todas para el cuidado de las personas de la tercera edad y la vejez. Como tenemos la gerontología social, que esta se ocupa del desarrollo de investigaciones sobre diversos temas sociales relacionados con la vejez y el desarrollo y aplicación de actividades encaminadas a lograr el bienestar de las personas mayores, tanto como es en los aspectos económicos, sociales, su seguridad, su vivienda, su educación, entre otras más. Ahora tenemos lo que es la jubilación, que es la finalización de la actividad laboral y profesional. La jubilación, o también llamada pensión en la República Dominicana, comprende algunos regímenes, como son los regímenes contributivo, subsidiado, el régimen contributivo subsidiado, así también como leyes especiales de distintas instituciones públicas, regímenes de financiamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social y entre otros más. Y tenemos el artículo 7, ley 87-01, lo que es los regímenes de financiamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y entre estos tenemos el régimen contributivo, en el cual entra la pensión por vejez en este régimen, que es el artículo 45, ley 87-01, la cual acredita, en primer lugar, tener la edad de 60 años y haber cotizado durante un mínimo de 360 meses, o haber cumplido 55 años y acumulado un fondo que le permita disfrutar de una jubilación superior a 50% de la pensión mínima. En segundo lugar, también tenemos el régimen subsidiado, que es aquel que protege a los trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional. Y en este entra la pensión del régimen subsidiado del artículo 63 y 65, ley 87-01. Y por último tenemos el régimen contributivo subsidiado, que es aquel que protege a los profesionales y técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedios, también iguales o superiores a un salario mínimo nacional. En este entran las pensiones de régimen contributivo subsidiado del artículo 72, ley 87-01. Y la ley número 352-98 sobre protección de la persona envejeciente en República Dominicana. Entonces, podemos decir también que el artículo 57 de la Constitución de la República Dominicana establece que la familia, la sociedad y el Estado concurrirán a la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y proveerán su integración a la vida activa y comunitaria. Como último punto a tratar, tenemos hogar de ancianos. Este es un hogar o albergue de ancianos donde se les brinda asistencia médica, abrigo, comida, cuidados, en caso de sus familiares no quieran o no puedan hacerlo o que no tengan familia. He citado estos lugares que mencionan las lecturas, como son el hogar de ancianos de Betel en Santo Domingo, donde se consagra el valor de la ancianidad basándose en el concepto cristiano de los años y su respeto. Y en segundo lugar tenemos el hogar de ancianos Antonio María Claret, que se encuentra en el municipio de San Felipe de la provincia de Puerto Plata. Es dirigido por un patronado compuesto por un grupo de personalidades de alta credibilidad. Y hasta aquí podemos ver la importancia que tiene la educación en la tercera edad y la vejez, ya que les brinda mayores oportunidades, los ayuda con su salud, con su actitud,
con su autoestima, el deseo de seguir y sobre todo a poder sentirse útiles e importantes, ya ante una sociedad que quizás lo juzga por ser personas que quizás ya no brindan los mismos beneficios que hacían anteriormente, pero que están aquí y siguen aquí. Entonces la educación los ayuda a poder sentirse vivos y hacer algo en la sociedad. Por otro lado, tenemos un tema sumamente importante: metodología de marco lógico. ¿Y a qué se le llama metodología de marco lógico? Esta es una herramienta que facilita el proceso de contextualización, desarrollo, implementación y evaluación de proyectos. Su enfoque está en la orientación de objetivos, apuntando a grupos objetivo y facilitando el compromiso y la comunicación de las partes interesadas. Este se puede utilizar en todas las fases del proyecto, tanto como su identificación y evaluación de actividades que se incluirán en el programa nacional, preparación del desarrollo lógico y sistemático del proyecto, evaluación del desarrollo del proyecto, seguimiento de proyectos aprobados, revisión y evaluación de proyectos, avance y ejecución del mismo. Este surgió en primer lugar como una respuesta a 3 problemas comunes a proyectos. En primer lugar, la planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples que no estaban claramente relacionados con las actividades del proyecto. También proyectos que no se ejecutaban exitosamente. Y no existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los evaluadores no tenían una base objetiva para comparar. También el marco lógico llegó a crear ventajas de acuerdo a estos problemas que mencioné. Ventajas como aportar una terminología uniforme que facilite la comunicación y que sirva para reducir ambigüedades. Aparta un formato para llegar a acuerdos. Suministra un temario analítico común que puedan utilizar los involucrados. Enfoca el trabajo técnico, suministra informaciones para organizarla, proporciona una estructura para expresar en un solo cuadro la información y así sucesivamente. Resumidamente, la metodología marco lógico es una ayuda para pensar y esta completa 2 etapas, las cuales, como podemos observar, son identificar problemas y alternativas de solución mediante el análisis de la situación actual, para así crear una visión de la situación deseada y elegir las estrategias que se utilizaban para lograrlo. Y como segunda etapa, la etapa de planificación. En esta se elabora una matriz de marco lógico y las actividades y recursos se definen y visualizan en un momento dado. Entonces, a partir de esto, tenemos los que son los elementos que componen cada una de las etapas que estuve hablando anteriormente. Y en esta está lo que es la identificación del problema y alternativas de solución, en el cual se encuentran distintos ámbitos como son la aplicación de una política de desarrollo, recuperación de infraestructura, necesidades o carencias de grupos de personas, bajos niveles de desarrollo detectado por planificadores, condiciones de vidas definitarias detectoras en algún diagnóstico en el ámbito local. Y por último, acuerdos internacionales, como la viabilidad necesaria para el intercambio comercial entre países. Entonces, según estos aspectos de la identificación de problemas, la metodología marco lógico incorpora 4 elementos analíticos importantes que ayudan a guiar este proceso. En primer lugar, tenemos lo que es el análisis de involucrados. Este permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar los impactos negativos. Este análisis implica
identificar todos aquellos que pudieran tener interés o que se pudieran beneficiar directa o indirectamente. También investigar los roles, identificar su posición, interpretar los resultados del análisis y definir cómo puede ser incorporado. En segundo lugar, tenemos el análisis del problema, que como vemos en la imagen de la derecha, como problema central dice alta accidentalidad de los automotores. Lleva a cabo la identificación del problema central y a partir de las lluvias ideas establece el problema que afecta a la comunidad. También define los aspectos más importantes de dicho problema. Y a partir de este problema se construye lo que es el árbol del problema que tenemos a continuación. En tercer lugar, tenemos el análisis de objetivos, que consiste en convertir los estados negativos del árbol del problema en soluciones expresadas en forma de estados positivos. Es decir, permite tener una visión global y clara de la situación positiva que se desea. En cuarto lugar, tenemos la identificación de alternativas de solución al problema, en el cual se establecen acciones como son la prudencia en los conductores. Puede resolverse con contratación de nuevos conductores, capacitación en manejo seguro, también vehículos renovados, buen mantenimiento de vehículos, entre otros más ejemplos que pueden llevarse a cabo en este tipo de problemas. En quinto lugar, tenemos la selección de alternativa óptima, que en primer lugar este análisis requiere de la identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los objetivos. En sexto lugar, tenemos la estructura analítica del proyecto. Y es un esquema de la alternativa de solución más viable, expresada en sus rasgos más generales a la manera de un árbol de objetivos y actividades, que resume la intervención en 4 niveles jerárquicos. También tenemos lo que es la matriz de planificación marco lógico. Presenta en forma resumida los aspectos más importantes del proyecto. Posee 4 columnas que suministran la siguiente información, como son el resumen narrativo de los objetivos y actividades, indicadores, medios de verificación y factores externos que implican el riesgo. También presenta en su estructura, como podemos observar en la imagen, lo que es el resumen de objetivos, lo cual abarca lo que es el fin, el propósito, los componentes y actividades. También tenemos indicadores, medios de verificación y supuestos. También tenemos lo que es la relación entre supuestos y objetivos en la imagen que vemos más abajo a la derecha, en el cual se encuentra el resumen narrativo de objetivos, los indicadores, medios de verificación y supuesto, y la relación que tiene estos dos. Y algo que quiero resaltar es que la columna de supuestos juega un papel importante tanto en la planificación como en la ejecución. La etapa de planificación sirve para identificar riesgos que pueden evitarse y incorporando componentes adicionales en el proyecto mismo. Pauta metodológica. Y la pauta metodológica incluye o involucra una serie de pasos, como número 1, análisis de involucrados, la cual están identificar los involucrados, clasificarlos, proporcionar y caracterizarlos, identificarlos y analizarlos, y también seleccionarlos como involucrados. En segundo lugar está el análisis del problema, que está definirlo como problema central, graficar el árbol de efectos, el árbol de causas y el árbol de problemas. Y como número 3 también tenemos análisis de objetivos. Aquí también se grafica el árbol de medios y fines y se valida el árbol de medios y fines. Como podemos observar también en la imagen, podemos ver que todo tiene un
patrón a seguir para hacerlo paso a paso y en orden. Como paso número 4 también tenemos la selección de estrategia óptima, que está la identificación de acciones, postulación de alternativas, seleccionar estrategia óptima. Y como número 5 y última, elaborar la estructura analítica del proyecto. Como observamos en la imagen, coherencia-causa, vemos que tiene unos pasos sucesivos a seguir, como son acción, medio, causa y problema. Este tema de metodología de marco lógico fue abordado de manera clara y sencilla, abarcando principalmente los puntos importantes para la elaboración de un proyecto. Tanto este tema como el tema de la educación para la tercera edad y la vejez son temas sumamente importantes que debemos conocer. Hasta aquí cedo mi exposición, esperando que haya sido de provecho para cada uno de los oyentes y muchas gracias por su atención.